Y yo quisiera que nos vayamos al libro de Primera de Pedro, a la carta de Primera de Pedro, y vamos a leer allí los versos 3 hasta el verso 16, aunque los primeros 13 versos los voy a leer para que tengamos el contexto de lo que vamos a estar hablando a partir de ese verso 13. Así que vamos juntamente a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 3. Y nos dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por la que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad en el cumplimiento de la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor añada a sus vidas bendición a través de las palabras que Él nos ha dejado, ¿verdad? Y que el apóstol San Pedro da perfectamente a través del Espíritu Santo nos evidencia unas verdades tan gloriosas, unas verdades doctrinales tan excelentes en cuanto a todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Una vez más voy a leer los versos 13 al 16, que es donde nos estaremos enfocando básicamente en el verso 13 en esta mañana de hoy, ¿verdad? Esperando que podamos recibir de Dios una bendición especial al entender lo que significa la esperanza que traerá Jesucristo a nuestras vidas. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Una vez más, Padre, nos presentamos delante de ti en este momento, Señor, teniendo en mano tu palabra, la cual vamos a hablar en este momento, pidiendo que tú nos guíes, Señor, a hablar como conviene, conforme a ella. Señor, tu interpretación sea la que cada uno de mis hermanos puedan recibir.
no mis palabras, sino, Señor, las tuyas. Padre, gracias. Dirígenos. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, hermanos, en estos versículos que vemos aquí de este capítulo 1 del apóstol Pedro, es la primera carta del apóstol Pedro, nos presenta realmente a nosotros algo precioso, tan precioso que a veces nosotros no lo podemos entender. En los versículos 3 al versículo 12, el apóstol Pedro comienza a desarrollar una serie de doctrinas conforme o relacionada con esa gracia de Dios que es a través de Cristo. Una gracia que nosotros podemos ver a diario, pero que no estamos viendo por completo, o sea, la magnitud de la gracia que tendremos en un momento dado de nuestra vida cristiana, porque este mismo verso 13 nos dice que Jesucristo traerá esa gracia ya, ¿verdad? Esa gracia completa, esa gracia será manifestada cuando el Señor venga, y dice que Él está trayendo. Así que, hermanos, en estos versículos anteriores, el Señor nos deja ver, o Pedro nos deja ver, nos describe en cierta forma lo que es la gracia de Jesucristo. Nos deja ver, nos insta a que nosotros debemos renacer, que hemos sido renacidos en una esperanza viva, en ese versículo 3 y 4 de ese capítulo 1. Pero a partir de ese verso 13, el apóstol comienza una serie de exhortaciones que se derivan de las doctrinas que han sido expuestas en esos versos anteriores. No es suficiente, hermanos, que nosotros tengamos un entendimiento adecuado de lo que son las doctrinas bíblicas. Ese entendimiento debe ir acompañado de una vida cristiana que sea consecuente con aquellas cosas que nosotros decimos creer. Es necesario que no solamente digamos que entendemos, que sabemos, que conocemos las doctrinas bíblicas, sino que nosotros a la vez estamos practicando esas doctrinas bíblicas para ser consecuente con nuestra vida. Eso es lo que llamamos testimonio, que nuestro testimonio sea consecuente, nuestro diario vivir sea consecuente con las cosas que nosotros a diario, ¿verdad?, estamos viendo. ¿Y cómo se supone que debemos vivir a la luz de la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en los cielos, y de la cual disfrutaremos plenamente cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Bueno, nosotros que somos los beneficiarios de esa gran salvación, que fue el motivo de la indagación diligente por parte de los profetas del Antiguo Testamento, que fue predicada con poder por los discípulos de Cristo y observada con interés por los ángeles en los cielos. ¿Cómo se supone entonces que nosotros debemos vivir la vida cristiana en este mundo? ¿Cómo se supone que tú y yo debemos caminar día a día? ¿Cómo se supone que tú y yo debemos estar expectantes esperando al Señor Jesucristo? ¿Cómo se supone que debemos vivir en este tiempo de dificultades? ¿Cómo se supone que debemos vivir en este tiempo de pandemia? ¿Cómo se espera el Señor que tú y yo reaccionemos a cada momento de nuestra vida para que podamos así nosotros entender exactamente lo que el Señor Jesucristo obtuvo para ti y para mí? Son preguntas que tú te tienes que responder, que tú tienes que dar una respuesta propia a tu vida, porque dependiendo de eso entenderá y comenzará a vivir la vida que Dios ha edificado para ti. Este es el tema que Pedro va a desarrollar de aquí en adelante. Y es lo que nosotros queremos ver en estos versos. Es verdad que verso 13 al verso 16. Por eso el apóstol comienza ese verso 13 con una cláusula conectiva que dice por tanto. Y es por eso que dice por tanto. Si ya lo que hemos estudiado, lo que conocemos, lo que hemos, por ejemplo, estado en ESER, sabemos que cuando vemos una cláusula conectiva, se está refiriendo específicamente a lo que había el Señor o lo que se está hablando antes. Es decir, Pedro está diciendo, por tanto, todo lo que yo dije antes, todo lo que hablé antes, y es lo que está desde el verso 13 hasta el verso 12, verso 3 al verso 12, entonces, como ya sabemos cuáles son las doctrinas bíblicas, como ya sabemos, ya Él nos ha introducido a la gracia del Señor Jesucristo, ya Él nos ha hablado de la necesidad
que teníamos de salvación. Él nos ha hablado de que aún los profetas del Antiguo Testamento hablaron sin saber que estaban hablando para nosotros. Por tanto, ahora tú y yo necesitamos ceñir nuestros lomos, dice el apóstol Pedro. Así que, por tanto, por lo que hemos dicho acerca de la obra y la gracia del Señor que ha hecho a nuestro favor, he aquí las aplicaciones prácticas que se derivan de todas esas cosas que he dicho antes, lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y la primera que encontramos, la primera la encontramos en el versículo 13, es la esperanza que debe caracterizar la vida de un cristiano. Y es donde hoy quiero hablar. Y hoy quiero hablar bajo el tema un llamado a la esperanza. Tú y yo estamos siendo llamados a tener esperanza. Y vamos a ver en el transcurso del desarrollo de este mensaje qué es la esperanza que el Señor espera de ti y de mí. Aunque nuestra traducción en español posee tres imperativos: ceñid los lomos, sed sobrio y esperad por completo. En el original, en el griego que fue escrito esta carta de Pedro, el único imperativo es el tercero. Es decir, aunque nosotros en español lo tenemos como tres imperativos, para Pedro, él solamente estaba poniendo énfasis en esperad por completo en la gracia que se os traerá. El imperativo, entonces el mandato es, la sugerencia para nosotros es que esperemos por completo en la gracia que se os traerá. Él no está hablando de la gracia que ya ellos tenían. Él no está hablando de la gracia que tú y yo tenemos para vivir el día a día, de la gracia que ya Dios nos ha dado. Él está hablando todavía de una gracia más sublime. Él está hablando de una gracia que os traerá, una gracia que vendrá, una gracia que está siendo traída por alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. Así que las otras dos verbos que encontramos aquí funcionan como en esta oración como calificando este mandato de esperar por completo en la gracia. Así que, hermano, el mandato, vuelvo y te lo repito, es que esperes por completo en la gracia que está siendo traída por el Señor Jesucristo. De modo que podremos traducir el texto de esta manera. Por tanto, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es importante que tú entiendas, hermano, porque dependiendo de tu entendimiento será tu acción. Que entienda que quien está trayendo esa gracia especial es Jesucristo. Por lo tanto, ansiamos, esperamos, deseamos esa segunda venida de Cristo, porque lo que se nos será manifestado con esa gracia especial será algo que tú y yo nunca hemos visto y que ni siquiera podemos imaginarnos, por más que querramos. Así que la esperanza cristiana es el centro de esta exhortación que Pedro nos da. Y estaremos viendo esta mañana bajo tres proposiciones. En primer lugar, el objeto de nuestra esperanza cristiana. En segundo lugar, el deber de nuestra esperanza cristiana. Y finalmente, el cultivo de la esperanza cristiana. Y comenzamos, ¿verdad?, desarrollando la primera proposición que tenemos en esta mañana, y que es el objeto de nuestra esperanza cristiana. Tú y yo, como cristianos, entendemos que hay cosas que son escritas directamente para nosotros en la iglesia de Jesucristo, y esta es una de ellas. Debido a que nos encontramos en estos momentos en víspera de unas elecciones presidenciales y congresionales que han de ser celebradas próximamente, y que además de la pandemia, que ya aunque es noticia, ya para nosotros es una noticia vieja, porque diariamente estamos recibiendo las noticias de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo con el COVID-19. Mucha gente hoy en día está esperando algo, sobre todo los que simpatizan por algún partido político o por algún candidato en específico. Usted y yo conocemos gente que están esperando, que han puesto su confianza, que confían que su candidato va a ganar, que confían en que su partido va a ganar. Los unos y los otros esperan que salga vencedor al que ellos le van. Que
que algunos quieren que salgan los que están, otros quieren que se queden los que están, y otros quieren que ni lo que están ni lo que estaban regresen. Así que ya usted sabe, esto es el dilema de lo que nosotros estaremos esperando o lo que estamos esperando en estas elecciones que se estarán celebrando el 5 de julio. Hay una fuerte expectativa en estos días y se acrecienta a medida que nos acercamos a esa fecha del 5 de julio. Y los cristianos no somos ajenos a ese proceso que vive nuestro país. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros debemos recordar que nosotros somos ciudadanos de dos reinos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, esa es nuestra ciudadanía futura, es para allá donde vamos, pero también somos ciudadanos en estos momentos del reino de los hombres. Y por lo tanto debemos ajustarnos a las medidas y a los deberes propios del reino de los hombres. Uno de ellos es el que estamos pasando ahora mismo con esta cuarentena, con este aislamiento, con la parte del toque de queda a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. O sea, tenemos que ajustarnos a eso. Hay una disposición de que no podemos aperturar los templos cristianos. Juntamente los empresarios están clamando que les permitan abrir sus empresas porque, como saben, solamente están permitidas a abrir aquellos comercios, aquellas empresas que son vitales, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la suministración de combustible, que tienen que ver con los aspectos médicos, que tienen que ver con los aspectos de servicio, y esos son los comercios que están abiertos. E inclusive hay algunos que están diciendo que, bueno, que si usted va a un comercio o a un banco, se da cuenta que hay mucho más gente con lo que pudiera haber en sus tiendas, que por ello le deben permitir que aperturen. Pero nosotros como cristianos entonces también estamos sometidos a que en este momento no podemos estar reunidos como quisiéramos en nuestro templo. Por lo que estamos sometidos a las leyes del hombre y por lo tanto debemos también estar sometidos a las leyes humanas en relación a todo esto que tiene que ver con las elecciones que se estarán dando dentro de un mes y algo en nuestro país. Las elecciones de un presidente deben ser motivos de interés para nosotros que decimos que hemos nacido por la dicha del Señor, por la gracia de Dios, por la providencia del Señor en la República Dominicana. Claro que sí. Pero la pregunta que quiero que entendamos es que ese presidente no debe ser el objeto de nuestra esperanza. Gonzalo Castillo no es el objeto de nuestra esperanza. Luis Abinader no es el objeto de nuestra esperanza. Leonel Fernández no es el objeto de nuestra esperanza. Que gane uno o que gane el otro, no, nuestra esperanza no descansa ahí. La esperanza del cristiano descansa en Jesucristo. Y eso es importantísimo, hermano, que lo entendamos. No importa que tú tengas tu bandería política. No importa que tú tengas tus expectativas políticas. Y esa es una visión personal mía. El cristiano debería votar por valores, no por colores. El cristiano debería estar experimentando en este mundo en el cual vivimos los deseos del Señor en valores, no porque este ha sido el partido de mis padres por muchísimos años, o porque por este que yo simpatizo sin saber o sabiendo cuáles son las cosas que propone y pregona ese partido. Y no quiero entrar a esa parte, sino solamente lo tomo como una muletilla para que entendamos que nuestra esperanza no está en un partido político. Nuestra esperanza no debe estar basada en un candidato presidencial. Nuestra esperanza no debe estar basada en un candidato al Congreso. Nuestra esperanza debe estar basada en Jesucristo, que es quien estará trayendo esa gracia gloriosa en el momento de su manifestación. Así que, hermano, por ello, en este momento vamos a ir desarrollando esta parte. Esa y no otra es la esperanza del cristiano, Jesucristo. La esperanza del cristiano es Jesucristo. Por lo tanto, por eso el gran día para nosotros no es el 5 de julio, no será el próximo 5 de julio, sino que será aquel día señalado en el calendario de Dios para el regreso de Jesucristo. Y lo digo con una sonrisa, porque espero, ansío que ese momento se dé, ¿verdad? Y que
cerca está, qué cerca estamos, ¿verdad? De una manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ese Salvador glorioso que esperamos. Él se fue para tener una esperanza viva para nosotros, para que el Padre porque el Padre nos hizo renacer para esa esperanza viva, según nos dice el apóstol Pedro. También nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, capítulo 3, versículo 1 al 4 de Filipenses, 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10, y Tito capítulo 2, versículo 11, versículo 2 y versículo 11 al versículo 13. Tenemos, hermano, una esperanza viva en el Señor Jesucristo. Dios te hizo renacer, Dios te hizo nacer de nuevo para que tú tengas esa esperanza. Dios me hizo nacer de nuevo para que yo tenga esa esperanza. Dios me hace vivir cada día para que yo tenga esa esperanza. Hermano, yo no sé si usted ha entendido que eso es casi, eso es un deber, no es casi, eso es un deber. El modo imperativo en que está expresado es un deber, y el no tener esperanza es un pecado. El no tener esperanza, la esperanza correcta en Dios, es un pecado. El no estar expectante en Cristo es un pecado. Hay dos elementos que tenemos que notar en el lenguaje que usa Pedro en nuestro texto del día de hoy para designar el objeto de nuestra esperanza. El primero que nosotros vemos, por un lado nos dice que debemos esperar por completo. Debemos esperar por completo. Debemos nosotros tirarnos, despojarnos, depositarnos en esa gracia, en la gracia que nos traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. En esa gracia que el Señor Jesucristo traerá cuando Él sea manifestado. Esa es la herencia de la que disfrutaremos plenamente en aquel día. Es un obsequio de la gracia de Dios para sus hijos. Alguien dijo, la gracia no solo es aquello que Dios otorga en Cristo a quienes no la merecen. Le voy a repetir esa parte para que entendamos el final. La gracia no solo es aquello que Dios otorga en Cristo a quienes no lo merecen, sino más bien lo que el Señor otorga a quienes merecen lo contrario. Es aquello que el Señor te está dando porque tú y yo merecíamos lo contrario. Y te lo pongo de esta manera. Tú y yo merecíamos la muerte y el Señor nos da vida. Tú y yo merecíamos la condenación y el Señor nos da la salvación. Tú y yo merecíamos el infierno y el Señor nos da el cielo. Es decir, entonces la gracia de Dios es que Dios nos da lo contrario a lo que nosotros merecíamos. Así que, hermano, confía en esa gracia del Señor, esa gracia que Cristo está trayendo. Si Dios nos pagara conforme a nuestro pecado, lo que recibiríamos de Él, de sus manos, en vez de la gloria, sería el infierno, como dije antes. Pero por causa de Cristo y de nuestra comunión con Él, de nuestra unión con Él, de nuestra conexión con Él, en vez de recibir lo que nosotros merecemos, el Señor nos otorga lo que Cristo merece. Y eso es lo más importante para el cristiano. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Y cuando te digan, no, tú y yo no somos salvos por las obras, sino por la gracia, es a eso que nos estamos refiriendo. Que Dios no te está imputando de lo que tú eres merecedor. Dios no te está culpando del pecado que tú eres merecedor. Dios no te está imputando el pecado, sino que te está imputando la gracia de Cristo. Ahora bien, los cristianos que ya disfrutan de esa gracia aquí y ahora, todas las bendiciones espirituales y materiales que recibimos de la mano de Dios, en cada día, cada momento, son un regalo de su gracia. Y eso tú y yo lo disfrutamos a diario. Así que lo conocemos que son favores inmerecidos que Dios nos otorga en virtud de la obra de Cristo y la relación que tenemos con Él por medio de la fe y por haber creído en Él y por haberle confesado como nuestro Salvador. Pero la enseñanza implícita
en el texto que hemos visto o que estamos viendo en la mañana de hoy es que las bendiciones que disfrutaremos en el presente no se pueden comparar con las que disfrutaremos en el futuro cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Ya somos beneficiarios de la gracia de Dios en este momento. La palabra de Dios nos dice que tú y yo ya somos beneficiarios de la gracia de Dios. Pero Pedro nos está exhortando ahora a esperar la gracia que Cristo traerá consigo cuando Él retorne, cuando Él venga en aquel día. Y vamos a ponerlo de esta forma. Alguien dijo también que lo que nosotros recibimos ahora como gracia son lluvias de gracia. ¿Y cuánta lluvia recibimos, verdad? Recibimos los beneficios de esa lluvia de gracia de parte de Dios. Pero lo que Pedro nos está diciendo aquí es que lo que recibiremos cuando el Señor venga es un diluvio de gracia. Así que miremoslo de esa manera. Ahora tú estás recibiendo lluvia, un aguacero o lo que tú quieras imaginarte. Pero cuando Cristo venga, imagínate el diluvio, imagínate a Noé, imagínate toda aquella lluvia. Eso es lo que nosotros vamos a recibir cuando el Señor Jesucristo retorne. Porque la palabra dice que Él está viniendo con esa gracia, ¿verdad? Para todos aquellos que Él venga a levantar, para todos aquellos que están conectados con Él, que Él ha provisto salvación para ellos. Así que, hermanos, vamos adelante cada vez más confiados en el Señor de lo que Él ha prometido. Si alguna vez te has sentido sobrecogido por las bendiciones que el Señor ha derramado en tu vida, créeme, hermano, créeme, de verdad te lo digo, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por venir. Como dijo alguien en el pasado, nosotros disfrutamos aquí de la gloria en un botón. Y yo tenía una ilustración por ahí y tengo un manguito chiquititito que es el botón del fruto del mango. Apenas no se desarrolló. Eso es un botón. Ese es lo que nosotros tenemos ahora como gracia. Esa es la gracia que estamos viendo ahora. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, recibiremos el fruto ya maduro. Y tenía entonces un mango bien rojito, bien maduro, representando la gracia que el Señor Jesucristo trae consigo. Hermano, esto es glorioso, esto es maravilloso. Hablando de esa gloria que los creyentes disfrutarán en aquel día, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 13, 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Yo no sé si tú te estás imaginando. Yo te voy a invitar que trate de imaginarte lo que el Señor está diciendo. Y que mire ese resplandor del sol ahora, en este momento. Y Él te está diciendo que tú resplandecerás como el sol en el reino de su Padre. Eso es gracia. Tú no lo mereces, yo no lo merezco. No he hecho nada para ganarlo, todo lo contrario. Lo que merezco, vuelvo y te repito, es el infierno. Mas Dios, por su gracia, me está ofreciendo el cielo. Pero hay algo más que quiero que noten en el lenguaje que usa Pedro. En nuestro texto, el verbo traer es un participio presente. Esperad por completo en la gracia que está siendo traída en la manifestación de Jesucristo. Pedro lo presenta como algo que ya está en camino. No es algo que vendrá, es algo que ya está ocurriendo. Jesucristo viene, camino, está de regreso, trayendo con Él la gracia que nos va a manifestar a cada uno de nosotros, que nos va a dar, que nos va a imputar a cada uno de nosotros en ese momento. Así que, hermano, sé consciente de lo que significa la gracia de Cristo para tu vida. Cuando nosotros vamos a un restaurante regularmente y ya tenemos un tiempito esperando por lo que hemos ordenado, preguntamos al camarero, ¿qué pasa con mi orden? ¿Cuándo viene lo que pedí? Y regularmente el camarero responde, eso ya está saliendo, diciendo lo que ya
tú pediste ya viene de camino. No es que ahora que se va a preparar, no es que ahora que voy a llevar la orden, es que ya viene de camino, es que está siendo traído por ya sea o por él mismo o por alguien más, o que está a punto de sacarse para ser llevado a tu mesa. Así que la segunda venida de Cristo en gloria representará para nosotros el punto culminante de nuestra vida como cristiano en la tierra. Y es como Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 11. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hoy estamos más cerca que ayer y mañana estaremos más cerca que hoy de esa venida del Señor. Cada tic-tac de reloj aproxima la llegada de ese día marcado por Dios en su calendario para el retorno de Cristo. Hermano, Cristo retorna trayendo su gracia para ti y para mí. Pero alguien pudiese decir, pero pastor Francisco, yo estoy aquí ahora y ¿quién me asegura que estaré cuando el Señor Jesucristo retorne? Cuando eso ocurra, cuando esa gracia venga, ¿estaré yo vivo? ¿En qué sentido entonces tiene esta promesa para mí? ¿En qué esta esperanza? ¿En qué me va a beneficiar? La segunda venida de Cristo será un evento glorioso para todos los hijos de Dios, lo que sea que estén o que ya hayan partido con Él. Eso es lo que vemos en la palabra. Estén vivos o hayan partido a su presencia. Esa es la enseñanza que Pablo nos da en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? Y no estoy leyendo todos estos versos, aunque lo tengo ahí, porque no quiero que el tiempo nos avance sin poder nosotros avanzar. Ese será el día de nuestra coronación, cuando todos los creyentes recibirán la herencia plena que Cristo compró para ellos en la cruz del Calvario, que Cristo compró para ti y para mí. Colosenses capítulo 3, versículo 4 lo dice. ¿Y saben algo, hermano? Yo creo que aún hay indicios en la palabra de Dios que en los cielos, aquellos cristianos que se han ido antes, están expectantes esperando ese tiempo, esperando, ¿verdad? Anhelando que eso llegue. Y es por eso que Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, nos habla de esos que están esperando y dicen, Señor, ¿cuándo vengará la sangre de tus hijos de los moradores de la tierra? En cierto modo, Juan contempla la visión de un grupo de creyentes en la presencia de Dios que aguardan con expectación la victoria de la iglesia. La victoria tuya y mi victoria. Pero si los creyentes que están en los cielos, que ya no sufren las aflicciones de vivir en este mundo caído, tienen esa expectativa, hermano, cuánto más nosotros que seguimos en medio de esta lucha con nuestros propios pecados y los pecados de los otros. Tú y yo debemos estar más expectantes, más seguros, más aferrados a Dios, de Cristo, esperando con una expectación gloriosa la venida de Cristo. Y esto nos lleva a nuestra segunda proposición. Ya que vimos cuál es el objeto de nuestra esperanza, veamos ahora en segundo lugar, cuál debe ser como cristiano el vivir amparado en esa promesa. Y hablamos aquí entonces del deber de la esperanza cristiana. Para muchas personas puede resultar chocante escuchar que hablamos de la esperanza como si fuera un deber. Todo el mundo reconoce la esperanza como una virtud. Y alguien te habla de la esperanza como una virtud. ¿Debemos nosotros considerarla también como una obligación? Debemos decir que si un hijo de Dios está perdiendo de vista su esperanza, está faltando a sus deberes como creyente. Tal parece que sí, hermano. Tal parece que sí, que pasa más allá, y es lo que Pedro nos hace saber. Porque Pedro nos habla en nuestro texto en tono imperativo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Ese es un mandato que nosotros debemos conservar, esperar. Los cristianos deben vivir en esperanza.
porque Dios quiere que vivamos en esperanza, pero no esperanza en cualquier cosa, esperanza en Dios. Como bien ha dicho alguien, este es un asunto que tiene que ver que no tiene que ver con nuestras emociones. Esto tiene que ver con nuestra voluntad. La esperanza es una decisión tuya y mía. Yo decido tener esperanza o no. Yo decido vivir en esperanza o no. Entonces, no es una emoción que aflora. No. Es una decisión que tú tienes que tomar. Y es por eso que es un deber. Es algo que tú tienes que tomar. Y yo te animo, hermano, en esta mañana, anímate a vivir en esperanza. Anímate a caminar en esperanza. Anímate que cada día que pase, tú estés más expectante, esperando la venida de Cristo, que trae consigo una gracia gloriosa para ti y para mí. Así que nosotros, hermanos, tenemos la obligación, si esto es de nuestra voluntad, nosotros debemos obedecer y decidir esperar en Dios, esperar a Cristo. Pedro no solamente usa un imperativo en el texto, sino que lo usa de una manera en el original, que transmite la idea de que algo que es urgente. La esperanza no es un lujo en la vida de los cristianos, como una joya que una mujer puede decidir comprar o no comprar, o que alguien puede decidir tener o no tener. Más bien es algo indispensable, es algo que tú y yo no podemos vivir sin ella. La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para la vida de la piedad vigorosa y saludable. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo presenta la fe, la esperanza y el amor como las tres virtudes cardinales de la vida cristiana. Así que si el apóstol Pablo lo está exponiendo con esta característica, tú y yo debemos entender que no es algo con lo cual nosotros podemos vivir sin ello. Debemos vivir teniendo una esperanza viva y gloriosa en el Señor Jesucristo. De hecho, podemos decir que en muchos sentidos la vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. La vida cristiana práctica es la esperanza puesta en acción. Como yo espero en Cristo, como yo sé lo que Él trae para mí, como yo vivo expectante, entonces voy a accionar, entonces voy a obrar, entonces voy a hacer, entonces voy a vivir conforme a ese mandato de tener esperanza en Cristo. Así que, hermano, este día, en esta mañana, sepa muy bien cada uno de nosotros que Cristo nos está trayendo algo especial, pero Dios nos está diciendo que es un deber tener esperanza en eso que Cristo nos está trayendo. Es por la esperanza que nosotros podemos tener coraje en medio de la dificultad, que podemos tener gozo en medio de la aflicción. Es porque sabemos lo que nos espera, que podemos vivir en este tiempo de pandemia expectante en lo que Cristo traerá. Es por eso que cuando estamos gozosos podemos agradecer a Dios, porque sabemos que esto es solo un indicio de lo que vendrá en el futuro. La esperanza nos da la expectativa correcta del verdadero valor de las cosas. Nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos que podamos encontrar en el camino. Nos da el ánimo necesario. Nos da el aliento que necesitamos en el momento en que ya no hay fuerza. Nos ayuda a continuar en el momento en que ya no podemos dar un paso más. Así que, hermano, la esperanza es algo de lo que tú y yo no podemos prescindir. En el Nuevo Testamento encontramos un énfasis marcado en el papel fundamental que juega la esperanza en la vida del cristiano. Y pasajes como Romanos capítulo 15, verso 4, capítulo 15, verso 13, Efesios capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 12, Primera de Tesalonicenses 5, 18, Primera de Pedro 1, 3, Primera de Pedro 3:15, Primera de Juan 3:3. La esperanza, hermano, purifica la vida del cristiano. La esperanza te anima,
te lleva a que te purifique, porque sabemos lo que nos espera en el futuro y sabemos cuál es el mandato. Pero Pedro nos dice algo más acerca de ese deber que tenemos los cristianos para cultivar la esperanza en este verso 13. No se trata únicamente de esperar, sino de esperar por completo, de despojarte de todo, como nosotros diríamos que hace un animal, echarse por completo a la espera de esa esperanza, o en esa esperanza a la espera de Cristo. Esa palabra añade dos cualidades a la esperanza. Una es certeza y otra continuidad. Aquí no estamos hablando de algo que los cristianos pueden esperar como con cierto grado de certidumbre, ni siquiera con bastante certeza. Nuestro Dios y Padre nos hizo renacer para que podamos tener esa esperanza viva, una esperanza viva, siempre una esperanza que nos llama a que es uno de los atributos esenciales de Dios para ti y para mí. Tú y yo debemos estar seguros que no solamente es esperar por esperar, sino esperar sabiendo en quién estamos esperando. Si algo que si le faltara a Dios dejaría de ser Dios, es su fidelidad. Y Dios es fiel cuando te ha dicho que espere en Él. Dios es fiel cuando te ha mandado y nos dice a través de Pedro que el Señor Jesucristo está viniendo con esa gracia especial para ti y para mí. Gloria sea al Señor. Pero Dios no solamente prometió, sino que encima de su promesa juró para que no tuviésemos ninguna duda en cuanto a su intención de concedernos lo que nos ha prometido. Y Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 nos da a nosotros esa esperanza gloriosa de esa seguridad del cumplimiento de la promesa de Dios. También por la obra redentora de Cristo que vemos en ese verso 3 de ese capítulo 1 de Primera de Pedro. Como decíamos nosotros en un sermón anterior que hablábamos de esa resurrección de Cristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto culminante de la obra de la redención de nuestro Señor. Por un lado, entonces, confirmó que Cristo era quien decía ser. Cristo decía quien decía ser. Su resurrección evidenció que Él dijo que era el Hijo de Dios y eso se evidenció. Él decía que era el Hijo de Dios, hecho hombre, el Mesías prometido. Pero por otro lado, la resurrección fue la prueba de que Dios, el Padre, aceptó los sufrimientos y la muerte de Cristo Jesús como castigo que la justicia divina demandaba de los transgresores. Así que esa resurrección de Cristo me da a mí la seguridad de que Dios aceptó su sacrificio y que por ello ya no soy imputado de los pecados que Cristo me perdonó a través de su sacrificio. Por eso Pablo dice en Romanos 4, versículo 25, que el Señor fue entregado por la muerte de las transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque Cristo resucitó, nuestra salvación es segura y nuestra esperanza, hermano, es ciertísima. Nuestra esperanza es ciertísima. Sigamos caminando, viviendo en esperanza. Lo que Cristo promete traer consigo en su segunda venida, ya lo compró para nosotros en la cruz del Calvario a precio de su propia sangre. Es completamente imposible que nuestra esperanza sea frustrada. Entonces, hermano, si eso es algo que se va a cumplir, si eso es algo que es cierto, ¿por qué no tener esperanza? ¿Por qué no vivir en esperanza? ¿Por qué no caminar en esperanza? ¿Por qué cada día no caminar, no depositarnos, no entregarnos por completo a ese Cristo que ya nos ha salvado y confiar plenamente en eso y vivir de la manera que Él nos pide que vivamos? Porque ese es el punto. Si viviéramos como Él nos pide que viviéramos, no estaríamos gastando tantos recursos, tanta fuerza,
tantas cosas que tenemos en cosas que no edifican, en cosas que no nos podemos llevar, en cosas que no nos hacen ser, cristianamente hablando, mejores personas. Vamos a invertir en lo que realmente es eterno, en lo que realmente es verdadero, en lo que realmente nosotros podemos decir que es así. Las circunstancias a nuestro alrededor cambian constantemente. Hoy tenemos salud, mañana podemos estar enfermos. Hoy estamos rodeados de amigos, mañana podemos estar solos. Hoy tenemos prosperidad, mañana podemos tener pobreza. Y eso se ve a diario. Pero el objeto de nuestra esperanza permanece inamovible, porque no depende de la circunstancia a nuestro alrededor, sino de la veracidad de Dios y de la obra redentora de Cristo. Así que, hermano, Él es el objeto de nuestra esperanza. Él es el objeto de la esperanza cristiana. Mi hermano amado, si estás atravesando el día de hoy por una situación que te aflige, esa aflicción presente en ningún sentido anula lo que te espera en el futuro. Lo que está pasando hoy, si está en aflicción por enfermedad, si está en aflicción porque tiene alguna necesidad, porque hay algún hecho que hoy te está llevando a perder de vista lo que el Cristo está trayendo para ti. Hay un llamado especial de Dios a través de este pasaje de Pedro. Tu esperanza, tienes que tener esperanza, es un mandato, es un imperativo de Dios en lo que Cristo está trayendo para ti. Y eso nos lleva, hermano, el día de hoy a nuestra tercera proposición. Y es que el cultivo de la esperanza cristiana, aún en medio de situaciones conflictivas. El cultivo de la esperanza cristiana. Aquí debemos recordar las circunstancias particulares que estaban atravesando los creyentes a quienes Pedro dirige esta carta. Estos hermanos estaban enfrentando una situación muy difícil al tratar de vivir como cristianos en medio de un mundo pagano. Eran cristianos que estaban siendo perseguidos. El emperador Nerón se había enfocado en la iglesia, se había enfocado, y muchos de ellos más tarde pasarían por una persecución indescriptible. Muchos de ellos en ese momento estaban siendo perseguidos a causa de su fe en Cristo. Los siervos cristianos que trabajaban para amos incrédulos estaban siendo abusados, maltratados. Y una situación similar tenían las esposas cristianas que estaban casadas con hombres inconversos. Y estos creyentes que Pedro exhorta a vivir, es a estos creyentes que Pedro exhorta a vivir con esta esperanza a la que él le está llamando. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es posible vivir con una expectación como esta en medio de circunstancias así? ¿Cómo puede un creyente escapar del gigante de la desesperación, por usar un lenguaje que usa Bunyan en el Progreso del Peregrino? En aquella época los hombres usaban túnicas largas que le llegaban hasta los pies. Cuando participaban en alguna ceremonia religiosa o cuando se encontraban en una postura relajada, conversando con amigos o estando en el mercado, que estaban descansando en sus casas, dejaban caer sus túnicas hasta los pies libremente. Y ellos estaban en esa posición. Pero para todo servicio activo, ya sea para el trabajo o si tenían que salir apresuradamente para ir a la guerra, ellos tenían que recoger su túnica y atarla a su cintura, fijándola con una correa de cuero para que no le estorbase, para que no se le enredasen los pies. Hacían una forma como de un pantalón, de forma tal que su túnica se convirtiera en algo que le diera la libertad de accionar. Así que cuando se menciona la expresión ceñir los lomos, todo el mundo comprendía que era un llamado a prepararse para la acción. Como cuando nosotros decimos a alguien, apriétate los pantalones. Aquí hay algo que debe hacerse con diligencia y con determinación. Así que apriétate los pantalones. Esa expresión, si la entendemos, si la conocemos bastante bien. Eso era lo que Pedro le estaba diciendo a aquellos hermanos en ese momento. Cíñanse los lomos de su entendimiento. Algunos comentaristas ven el lenguaje de Pedro como una reminiscencia de la forma como los judíos
debían participar de la cena de la Pascua. Es decir, en Éxodo capítulo 12, versículo 11, dice que debían comerla ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. En otras palabras, listos para partir. Recuerden, hermanos, que ellos celebraron la Pascua por primera vez la noche antes de salir de Egipto. Así que debían estar listos, prestos, para cuando Faraón diera la orden, salir todos de una vez hacia la tierra de la libertad. El Señor Jesucristo usa esta figura, una figura similar en Lucas capítulo 12, versículo 35, hablando precisamente de su segunda venida, cuando dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Así que el Señor mismo nos está diciendo que debemos estar ceñidos, debemos estar con los pantalones apretados para que podamos cumplir su llamado inmediatamente Él regrese. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es entonces la idea que Pedro quiere comunicarnos al decirnos que nos ciñamos los lomos de vuestro entendimiento? ¿Cuál es la idea que está escondida en este pasaje para ti y para mí el día de hoy? Lo mismo que ellos decían, hacían con la ropa, nosotros debemos hacerlo con nuestros pensamientos. Que tu pensamiento y mis pensamientos el día de hoy deben estar listos, deben estar prestos para acudir, para obedecer a Dios. Así como estos hombres no debían dejarse la túnica suelta para que no se les enredasen los pies en medio de la actividad intensa, así tampoco debemos dejar sueltos nuestros pensamientos, que estos se divaguen de aquí para allá, que vuelen, que no tengan ningún tipo de asidero o asentamiento. Debemos tener nuestros pensamientos enfocados en la segunda venida de Cristo, en el rapto de esta iglesia que, ¿verdad?, a lo que entendemos que así ocurrirá, en la gloria venidera, de modo que podamos estar listos para la acción, preparados para hacer la voluntad de Dios. Nuestra mente, nuestro pensamiento enfocado para obedecer a Dios en cualquier momento que tengamos que hacerlo. Nosotros también estamos en medio de un viaje, porque somos extranjeros, somos peregrinos. Nosotros tenemos una obra que hacer, una guerra que pelear, y por lo tanto no podemos permitir que nuestros pensamientos se enreden con cualquier cosa en este mundo. Debemos desarrollar una disciplina mental que nos permita mantener nuestro pensamiento y perspectiva todo el tiempo enfocado en el Señor Jesucristo, enfocados en Dios. ¿Cuál es mi identidad ahora que soy cristiano? ¿Cómo debo interactuar con este mundo ya que todavía estoy en él, pero no pertenezco a él? Tomando en cuenta que soy un peregrino y extranjero en este mundo. Esta no es mi patria final. Esta no es mi ciudadanía final. Esta no es mi residencia final. Y siempre que veo este pasaje, me acuerdo de cuando uno va en un viaje y que está llegando a un país, y ese país siempre dicen lo que tienen ese país como destino final: aquí debe llenar este papel. Así que esta es la ciudadanía. Tu ciudadanía está diciendo que tu destino final es el cielo, que tu destino final es Cristo, que tu destino final no es esta tierra, que tu esperanza debe estar enfocada en todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos y no en la tierra en la cual nosotros vivimos. Por lo tanto, entonces, hermano, no invierta demasiado tiempo y energía en las cosas que perecen. No invierta demasiado tiempo y energía en las cosas que no va a retener. Entonces, solamente invierte tu tiempo y energía en mayor medida en aquello que permanece para siempre. ¿Qué es lo que realmente importa entonces en la vida, hermano? ¿Qué es lo que realmente tú y yo como cristianos debemos darle importancia? ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor? A la luz de esa herencia
que me aguarda y que te aguarda. ¿Cuál es la manera más efectiva de hacer tesoros en los cielos? Porque la palabra nos manda a hacer tesoros en los cielos. Cuando mantenemos con nuestro pensamiento bien enfocado, nuestra mente comienza, cuando no nos mantenemos con nuestro pensamiento bien enfocado, nuestra mente comienza a divagar en un montón de cosas que no tienen valor. ¿Y saben cuál es el resultado de esto? Que perdemos de vista nuestra esperanza. Que comenzamos a hacer y a pensar cosas que no convienen a nuestra vida ni que son del agrado de Dios. Noten una vez más lo que dice Pablo en en Colosenses, 1, 3, 1 al 4. Y ese es un pasaje que sí, permítanme, que quiero que los leamos porque es importante que veamos lo que el apóstol Pablo nos habla en Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Aleluya. El Señor Jesucristo, quien es nuestra vida, ha de manifestarse en un momento, en un día, y asimismo nosotros nos manifestaremos entonces con Él en gloria. Por eso decíamos hace un momento que este es un asunto que tiene que ver con tu voluntad, no con tus sentimientos, no con nuestras emociones. Si queremos cultivar la esperanza cristiana, hay algo que nosotros debemos hacer con nuestros procesos y pensamientos. Debemos enfocar nuestras mentes para que Cristo gobierne en ella. Pero no solamente debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Si queremos cultivar la esperanza cristiana, también debemos ser sobrios. Dice Pedro en el texto que acabamos de leer, que también debemos ser sobrios. Esa palabra se usaba en los tiempos bíblicos para señalar. En esta primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 7, y en el capítulo 5, verso 8, el apóstol Pedro una vez más habla de la necesidad de ser sobrios. Así que ya vemos la importancia que él le da a esto. Los cristianos no estamos llamados a ser escapistas en tiempos de dificultad. Es por eso no tenemos que recurrir a las drogas, al alcohol. No necesitamos entontecer nuestras mentes con exceso de placeres y diversiones mundanas. No, debemos enfrentar nuestras dificultades, debemos enfrentar nuestras pruebas, debemos enfrentar todo lo que cada día podamos tener con el sentimiento y la voluntad de la esperanza. La esperanza en Cristo que no nos dejará huérfano. La esperanza en Cristo que dice que siempre estará con nosotros. La esperanza en Cristo que dice que su Espíritu Santo nos enseña, que su Espíritu Santo nos redarguye, pero que también es una ayuda para ti y para mí como creyentes. Así que, hermanos, por el contrario, debemos mantener una sobriedad mental, viviendo y viendo las cosas de tal manera como son. No imaginándola, sino viéndola exactamente con esa sobriedad mental. Porque si bien es cierto que nos rodean las aflicciones, las dificultades, también es cierto que nuestro Dios está en control de todo. Y si tú crees eso, si tienes esa esperanza, tendrá una actitud diferente al momento en que lleguen las pruebas. Tendrá una actitud diferente en este tiempo de pandemia. Tendrá una actitud diferente en el tiempo en el cual estamos en elecciones presidenciales y congresionales, y mirarán las cosas de acuerdo a Dios y no de acuerdo a ti. Dios está en control, cuidándonos a cada uno de nosotros. Él usa esas aflicciones para moldear tu carácter y el mío, y hacernos cada vez más semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que gloria a Dios por las aflicciones, gloria a Dios por las dificultades, gloria a Dios por las pruebas,
porque ellos son un elemento que Dios usa para hacernos más parecidos a Cristo. Aún así, si bien es cierto que en el mundo tendremos aflicciones, también es cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Así que los que necesitamos para traer paz y tranquilidad a nuestras almas no es una mente obtusa e intoxicada. Lo que necesitamos es una mente clara, estable, bien balanceada, una mente en su sano juicio. Es así como los creyentes podemos cultivar la esperanza cristiana. Concluyendo, hermano, podemos decir que lo que hemos visto el día de hoy, expresarlo en esta pregunta. ¿Cuál es la lección principal que aprendemos de este texto? ¿Qué es la enseñanza principal, hermano, que tú te estás llevando en esta mañana de este texto? ¿Qué es lo que Pedro te está hablando? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a través de este texto que encontramos en ese capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13? Para mí, que la esperanza es fundamental en la vida cristiana, una virtud que todo creyente debe cultivar, pero que eso solo es posible cuando desarrollamos una forma bíblica de pensar. Una forma bíblica de pensar. Cuando nos despojamos de la forma mundana de pensar. Cuando comenzamos a pensar como Dios quiere que pensemos. Cuando nos metemos de lleno en esto que nosotros tenemos como nuestra base de fe, nuestra regla de fe, donde está todo lo que nosotros debemos cumplir y lo que debemos vivir. Así también, la mente es una facultad del alma que juega un papel vital en la vida del cristiano. Como tú piensas, así vives. Es por ello entonces, hermanos, que hay un llamado excelente de parte de la palabra de Dios a que tú y yo esperemos con esa confianza, con esa certeza, con esa esperanza a esa venida del Señor Jesucristo. Hermano mío, espero, ¿verdad? Una vez más, que tú pienses en estas cosas. Que tú pienses en estas cosas, que tu esperanza esté puesta en Cristo. Cuando estés soñando despierto, cuando estás soñando despierto, mi hermano, ¿cuáles son las cosas con las que tú sueñas? Eso es la mente. ¿Qué tanto está llenando tu mente de las escrituras para que ésta moldee tu proceso de pensamiento? ¿O le está llenando con la serie de Netflix en estos días? Muchos hermanos están viendo series de Netflix porque tienen mucho tiempo para hacerlo. Muchos hermanos están viendo muchas cosas y aunque tenemos mucho tiempo disponible, le estamos dedicando poco tiempo a la palabra. Llena tu mente, hermano, con la palabra de Dios. Porque al final ellas son las que te van a conducir a tener la esperanza que necesita para la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermano, a cultivar la esperanza cristiana. Que en este tiempo de dificultad, de aflicción, en este tiempo de dolor, que en este tiempo de pandemia, tú y yo estemos seguros en las manos de nuestro Salvador. Tú y yo estemos seguros en esos brazos gloriosos del Salvador de nuestras almas, Jesucristo. Que tú y yo estemos seguros que no estamos solos. Que tú y yo estemos seguros que tenemos la compañía del Espíritu Santo que nos acompaña en el proceso de nuestro pensamiento siempre y cuando dejemos que Él controle nuestras vidas. Es hora, es tiempo de que entendamos que hoy está más cerca la manifestación de Cristo que el día en que creímos. Hermanos, recuerda que tú y yo tenemos un llamado a la esperanza y que ese llamado es constante, que ese llamado no es algo de tus emociones, sino es algo de tu voluntad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengan un buen día y una feliz semana. Dios le bendiga.